Estás escuchando Radio Perdido, en directo desde la joya oculta del sur de Alabama, donde los ríos se cruzan. Hola a todas y a todos y bienvenidos al único programa de radio que no es un programa de radio, porque estas conversaciones, si algo son un homenaje a Michael McDowell, autor de la saga que tantos hemos amado y disfrutado, Blackwater. Un homenaje porque gracias a Blackwater hemos descubierto a un autor genial, un autor que quería escribir literatura popular, que abogaba porque la mayor cantidad de gente disfrutara con una actividad como la lectura. Un autor cuya alma divulgadora, parecida a la de la radio, sabía entretener, escribir con un estilo a nivel de los grandes clásicos y proponernos una obra literaria que proporciona horas y horas de conversación. De lectores a lectores charlaremos de historia, del activismo LGTBIQ de McDowell, de la mitología que recorre las páginas de la saga, de las influencias de terror de la que ésta está salpicada, de esos grandes temas de la literatura como la familia o la venganza, personificados en los inolvidables Cascade. Elementos todos ellos que con gran maestría en McDowell y en Blackwater conviven con un culebrón adictivo y francamente fascinante. Porque esta saga es muchas cosas, pero sobre todo es diversión. Es entretenimiento, es el placer de la lectura. En cada una de estas charlas, en este jugar a la tertulia radiofónica, nos acompañan otros lectores de la saga y amigos de la casa, gente que, como McDowell, disfruta compartiendo conocimiento y con los que es un honor contar. Si todavía no quieres dejar atrás Perdido y quieres estar al tanto de todas las novedades del universo Blackwater, además de recibir contenido en exclusiva y entrar a formar parte de una comunidad de lectores única, te esperamos en sagablackwater.com. Con el episodio de hoy llegamos al Ecuador desde nuestro jugar a la tertulia radiofónica. Hemos hablado del contexto histórico con Daniel López Valle, de los grandes temas literarios con Julia Viejo y nos enfrentamos hoy quizá a la charla más complicada de todas. Junto a Rebeca G. Izquierdo, editora en Blackie, Faro Moral, compañera, amiga, hoy nos sumergimos en la vida y en la obra de un autor que hasta hace nada era un completo desconocido para el resto del mundo, pero incluso para nosotras. Pero hemos querido intentarlo, ponernos el gorrito de investigadoras y rebuscar en los rincones más recónditos de Internet, porque McDowell, insisto, en todo lo posible, en él hemos descubierto a alguien absolutamente fascinante, alguien que escribió decenas y decenas de novelas, muchas bajo seudónimo, que tenía una colección entera de objetos mortuorios en su casa y que dedicó su vida a la defensa de los derechos civiles, y más en especial a los del colectivo LGTBIQ, faceta que será central en nuestra charla de hoy. Ser homosexual en los años 80 en Estados Unidos, en medio de la crisis del SIDA, del desconocimiento y la homofobia, no fue tarea fácil, pero McDowell se implicó activamente, siendo miembro de organizaciones como la National Gay Task Force y también creativamente, llenando sus obras de representación LGTBIQ, avanzadísima a su tiempo. Y además de todo ello, fue un grandísimo escritor. Bienvenida, Rebeca. Gracias por estar aquí hoy con nosotras, más sabiendo que has venido desde Burgos. Solo para esto. Tenía muchas ganas de dejar Burgos y venir a Perdido. O sea que gracias a vosotras por invitarme a la charla. Bueno, llegas a venir hace un par de semanas y sí que parecía perdido esto con tanta lluvia. Hoy te ha tocado un día más Burgos, pero... Sí, llegué, tuve la suerte de poder ver el sol hace unos días, pero hoy ya para la charla esta tenía que hacer un poco de... sombrío, ¿no? Sí. Un poco de ambiente. Tocaba lluvia. Exacto. Quería empezar preguntándote, claro, tú como editora en Blackie, obviamente has tenido el mismo punto de vista, que has trabajado con Blackwater, has estado encima de correcciones, tal, no sé qué, ¿verdad? De todo el proceso, ¿no? Pero quería preguntarte, antes de entrar en nuestro tema, como lectora, ¿qué es lo que te atrapó? ¿Qué es lo que te fascinó? ¿Qué es lo que te hizo decir, hostia, quiero leer esto? Yo creo que de los productos, no solo la literatura, de los productos, también el cine de terror, hay como tres temas que siempre consiguen captarme, que unos son las casas encantadas, otra es la vejez y la tercera es la infancia. Si una película va de una de esas tres cosas, yo me quedo a verla aunque sea un bodrio. ¿De terror o en general? De terror. De terror. Y yo enseguida vi que en este libro la infancia iba a tener un peso muy importante y me enganchó muchísimo.
y al final no me equivocaba. Y me quedé por la curiosidad, por esa necesidad de saber qué estaba pasando con los niños en Perdido. Bueno, es un tema que hemos comentado, el intercambio de niños, ¿no? Que nos lo comentamos mucho con Julia y lo unimos a un tema que creo que tocaremos más adelante, el de la familia queer, etc. Pero quería empezar diciéndote, a ver, siendo sinceras, ¿no? Lo comentaba al principio, ha sido difícil preparar esta charla, dado que no hay mucha información disponible sobre McDowell, excepto algún artículo y una entrevista buenísima con Douglas E. Winter que algún buen samaritano tuvo bien subir a internet. Yo he encontrado, sé que hay muchísimo material en Ohio. En Ohio están toda la correspondencia de McDowell, las cartas a sus amigos, guiones, etc. Pero no está digitalizado y es inaccesible. Sé que la colección de objetos mortuorios, de la que no sé si la conocéis o no, pero McDowell hizo su doctorado en Harvard sobre la representación de la muerte en Estados Unidos en un periodo de tiempo que no recuerdo. Del 45, o del 25 al 45, o del 45 al 65, creo que es. 1845 a 1865, creo. Y entonces se convirtió en un coleccionista de objetos mortuorios, de partituras de fúnebres. Sí, hay muy guay. Objetos muy perturbadores, desde camafeos que tienen dentro mechones de pelo del difunto, fotografías, la típica fotografía de post-mortem, ¿no? Sí, de niños muertos vestidos con sus babis y sus trajes de ganchillo. Hay publicidad de vestidos fúnebres en modelos vivas, ¿no? En plan, están los modelos vivos. Es una colección muy curiosa que está en Illinois. Entonces hay un par de cosas en internet y tal que podéis rebuscar, hay algún artículo, pero también toda la colección, que son 76 cajas de objetos mortuorios, está en Illinois y no está digitalizada. Entonces es extraño que, bueno, no sé, quizás ahora para nosotros es un autor muy conocido o no, que ha tenido éxito, pero, y esta pregunta es trampa porque no te he dicho que te la iba a hacer, pero ¿por qué crees que hay tan poca información sobre él? Bueno, seguramente porque supongo que él mismamente llevaría una vida, sería muy celoso de su vida privada porque tenía que serlo. Si no corría el riesgo de acabar detenido, probablemente. Supongo que su entorno también respetó ese deseo de que su vida privada se mantuviese en un estricto ámbito más familiar. Y luego, pues entiendo que al ser considerado, o sea, era un autor él mismo, se consideraba un autor paperback, ¿no? Un autor comercial. Y a mucha honra, ¿no? Sí. Frase de quiero ser un escritor comercial. Es decir, la literatura, él dijo, la literatura es diversión. Yo esto de la literatura académica, de leer para aprender, no lo veo. Yo creo que leemos porque nos entretiene, porque nos divierte o porque nos hace olvidarnos de nuestra realidad. Entonces, bueno, pues entiendo que quizás esto a la academia le sentó un poco mal y no le hizo caso críticamente, ¿no? Bueno, puede ser. Realmente es una dinámica que sigue habiendo hoy en día, ¿no? O sea, el mirar por el hombro a escritores que venden mucho, ¿no? Como si vender mucho fuese sinónimo de malo. Y Blackwater creo que es la demostración de que no lo es. Exacto. En plan de que algo que le gusta a mucha gente puede ser simplemente porque es bueno y por eso le gusta a mucha gente, ¿no? Pero sí creo que él sufrió un poco... También creo que piensa mal y acertarás en esta vida y al final era un autor homosexual en una época en la que no gustaba, incomodaba y un autor homosexual que activamente incorporaba personajes y ambientes queer en su literatura, o sea, que hacía una literatura política, nos guste o no llamarlo así, en una época en la que eso incomodaba mucho, en una época muy censora, en una época en la que enseguida se tendía bueno, había leyes para la no distribución de todo aquello que se considerase obsceno, ¿no? Claro. Él empieza a publicar en los años 70, si no me equivoco. No sé si sabes tú algo de cómo era el contexto de Estados Unidos a nivel de políticas.
Estados Unidos en los 70 ya, bueno, claro, es que Estados Unidos es un país muy grande con muchos territorios y una federalidad sí. que sí, a veces Dani nos dio ahí unas pinceladas, ¿no? de este claro, vasto... No es lo mismo... Llegamos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? No es lo mismo el Nueva York de Stonewall claro. que Alabama mismamente, ¿no? Tú te vas a Perdido y Alabama fue uno de los últimos estados en despenalizar la actividad homosexual, llamada así, ¿no? Como si fuese, yo qué sé, estafar a alguien. Sí, sí, actividad terrorista, ¿no? Sí, actividad sí, homosexual, en plan... Sí, es una célula terrorista de homosexuales, sí. Sí, entonces, bueno, pues Estados Unidos ya empezaba en los años 70, empezaba como, gracias a grupos, ¿no? y a estos colectivos que empezaban a politizarse y a hacer un poco de presión, algunos estados ya empezaban como a hacerse a la idea de que había que acabar con la homofobia, otros no. Entonces, el Estados Unidos en el que publicó McDowell, él creo que entonces ya estaba afincado en Massachusetts. Sí, creo que huyó pronto de su Florida, ¿no? Natal, creo que es. O sea, creo que creció en Alabama, pero creció no en Alabama, sí. Se fue a un estado un poco más aperturista, claro. que yo creo que ya, creo que haber leído que en torno al 73 ya despenalizó, que no es lo mismo que conseguir plenos derechos, pero al menos despenalizó el hecho de pertenecer al colectivo queer, ¿no? El hecho de ser homosexual fuese delito. 73, fuerte. En el caso de Massachusetts creo que sí. Los primeros estados empezaron como en el 62, creo. Y los últimos, es fuerte, pero los últimos en el 2003, tío. O sea, piensas que lo has leído mal y lo buscas en otra fuente, en otra página web y no es así. Y esto estamos hablando que ni siquiera, o sea, esto es la despenalización de tu identidad sexual, que aún así seguían sin poder casarse. O sea, claro. Así estaba. O sea, McDowell nació en el 50 y murió en el 99. O sea, nació justo cuando empezaba esta doctrina McCarthy de persecución de todo el que tuviese pinta de comunista y lo que se llamó el terror lila, que era la persecución de los homosexuales. El Senado empezó a perseguir indiscriminadamente a todo al que diese síntomas de ser homosexual para que perdiese su trabajo, sus ingresos, su forma de vida, para que perdiese su capacidad de vivir libre en Estados Unidos. Nace en ese año y muere en el 99, 4 días antes de ver el milenio nuevo, este cambio de paradigma que no solo nos iba a dejar sin microondas, sino que nos iba... Bueno, que nos iba a dar la modernidad, y supongo que McDowell murió pensando, pues ojalá. Pues ojalá sea así, ¿no? Y es toda la vida dedicada a intentar que su colectivo tuviese unos derechos, ¿no? Toda la vida dedicada. Total, y además, como decía, es un escritor que era más dado a escribir que a hablar, ¿no? Que a dar entrevistas, seguramente por esto que comentas de, bueno, obviamente, si soy perseguido por mi orientación sexual, no voy a ir por ahí hablando, ¿no? Pero es un escritor que nos permite reconstruir su visión del mundo a través de sus libros, donde sobre todo con respecto al colectivo LGTBIQ. Es decir, creo que todos empezaremos hablamos también de sus otras obras, donde eso se percibe, que Rebe ya ha leído, yo no, pero en Blackwater creo que todos estaréis de acuerdo, ¿no? Que hay esos grandes personajes queer, ¿no? James, Lucille, Grace, que se tratan con una naturalidad, es decir, en la que no es parte de la trama, ni siquiera se llega a definir, ¿no? Creo que McDowell dio la libertad a sus personajes de ser simplemente personajes, ¿no? De no tener por qué ser personajes queer. Y si empezamos hablando de esta representación en Blackwater. Lo que mola también un poco es ver la naturalidad con la que describe, empecemos por James, ¿no? Este personaje que se le describe como marcado con el sello de la feminidad. Sí.
que es durísimo, que es un y personaje... Que su padre le dice que es un inútil, ¿no? En plan, su padre le odia, pero le deja, al final sí que le mete en la herencia, yo creo que por lástima, pero sí, dejándole claro que para él es un lastre. Sí, ¿no? Y que nunca va a llegar a nada y que no sabe tomar decisiones, no sé. Entonces es un personaje sobre el que planea continuamente esta nube como de no sé, es como el gran benefactor, ¿no? Todo el mundo va a pedirle dinero a él. Es bueno, ¿no? Porque es el único o uno de los pocos que se porta genuinamente bien con su familia, pero también pesa sobre él como esta ignominia, esta culpa, siempre la culpabilidad y muere su mujer y ha sido culpa suya. Sí, total. Bueno, pues al final es un personaje traumatizado, ¿no? Porque su padre una vez le dijo que estaba marcado con el sello de la feminidad. Y mola verle desenvolverse cuando deciden esto que deben de hacer todas las familias ricas, la verdad es que no lo sé, de vamos a poner en orden nuestras cuentas a ver cuánto dinero tenemos en realidad, ¿no? Esto molaría mogollón hacerlo y que no te salgan 250 euros, no, tienes más. Pues de repente sabemos que James es el más rico de la familia. O sea, que se ha dedicado toda la vida a regalar dinero. Sí, regalar dinero y coleccionar objetos delicados, así, ¿no? Es como un coleccionista. No sé si hay algo de McDowell ahí con lo del coleccionismo que quiso meter. Pues probablemente, ser, claro. Bueno, pues es el más rico, es el más generoso, es el que menos tiene que preocuparse por su futuro, probablemente, ¿no? Y ir haciendo el paralelismo, ¿no? de estos años. Empezamos como en 1919 e ir viendo también cómo era el estado político con respecto al colectivo en aquellos años, ¿no? Y verlo hacer su vida tan en el armario, sí, tan traumatizado, tan infeliz, porque al final a mí me da mucha rabia, pero James Caskey es un personaje profundamente infeliz. Yo le veo disfrutar con esa preciosa amistad con Queenie. Con Queenie, eso iba a decir la hermana de Johnny, no me salía ahora Queenie. Creo que es uno de los momentos, creo que los momentos en los que McDowell describe su amistad, cómo van de tiendas, etcétera. Pero es que los gays sin amigas no somos nadie, tía. Imagínate que en aquellos años, tú imagínate, pues eso, ¿no? Tú no puedes ser tú, ¿no? No puedes hacer tu vida y no puedes vivir tu deseo como querrías o como deberías poder. Bueno, y es que aunque quisieras una familia no podrías formarla, entonces no tienes manera legal de crear lazos profundos que no sean amistades. Es que más necesitado que puedes estar en esa situación de una amiga de verdad, no se me ocurre. Y sí, su amistad es legendaria, ¿no? Mira, nunca había caído en lo de la obsesión de James por los niños. Obsesión, ya se nota, ¿no? En la lectura que había hecho hasta ahora, en plan, parece raro al principio, ¿no? Siempre quiere tener un niño cerca, etc. Y de repente me has hecho pensar en cómo, bueno, claro, es que es una persona a la que no se le permite, ¿no? Bueno, tiene a Grace. Sí, a ver, yo creo que es una persona que tiene que sentir... Esto ya que da amor. Nos estamos metiendo como en la psique, imaginándonos, pero tiene que ser una persona que sienta una profunda soledad por eso, porque se le ha negado su derecho a vivir. A vivir. Claro. Entonces sí, claro, pues... entra dentro del tejemaneje de los niños, de voy a comprar un niño. Claro. Por intercambiar, ¿no? Voy a hacer trueque con un niño. Es que, claro, cuando eres tan rico, la compraventa es otra cosa. Ya no es de dinero, cosas, ¿no? Claro. Ya otra cosa que nunca entenderemos, en plan. El trueque no creo. Pero lo cambio por 2 chicles y... Sí. Pero bueno, sí, es el gran personaje. No sé qué hay de McDowell en James. Imagino que puede ser una especie de proyección de sus peores miedos, quizás, ¿no? Puede ser, sí, porque McDowell hablaba mucho de esto ya te digo que una de mis únicas fuentes es la entrevista con Douglas Winter, porque no hay, es que creo que no hay más entrevistas donde hablara en persona McDowell, y ahí habla mucho de la familia, ¿no? Que McDowell desprecia a la familia por ser una institución vertical, y en cambio bueno, y porque él ha vivido una
infancia en la que la verticalidad de la familia era aún más marcada, ¿no? Al ser un niño homosexual. Es que al final, lamentablemente, hablamos de unos años en los que lo más evidente o lo más probable es que tu familia te repudiase por estar marcado con el sello de la familia. Claro. Que te repudiase y que, bueno, pues que tuvieses que buscarte una familia elegida, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no vas a pensar que la familia es castrante y es una cárcel? Al final también Blackwater tiene mucho de esto, ¿no? De personajes que se sienten casi presos por estas dinámicas familiares y que acaban casi repitiendo patrones porque bueno, yo creo que es el gran tema, ¿no? En realidad, sé que hoy la conversación no va de temas como lo Julia, pero creo que lo transversal y universal de Blackwater es la familia, el tema familiar, la intriga familiar, la saga familiar, la familia como caja, como jaula, perdón, y todas estas, ¿no? Estas cosas. Es decir, al final el terror es un extra que McDowell añade con una maestría maravillosa, el contexto histórico también es divertido y tal, pero es que es una familia increíble. Sí, es en este caso pues, la familia como colchón y la familia como condena, ¿no? Porque incluso la que intenta irse como sister, ¿no? acaba casi, parece que está como un poco hechizada y tiene una maldición encima. Bueno, destinados a repetir la misma... Tienes que volver para convertirte en tu madre. Sí, total. Qué duro para ellas, y se lo dicen cuando empieza el libro, que tiene 27 años, igual. Ya es fuerte, ¿eh? Sí, total. Sí. Y aparte Sister escapa para irse con un hombre, o sea, que tampoco es una, ¿sabes? En plan, o sea, escapa de una institución vertical como la familiar para escapar a otra institución vertical en esa época, como es el matrimonio, para luego volver un hombre al que no quiere, ¿no? Porque también estas alianzas familiares que hay en Blackwater a veces parecen más movimientos de geopolítica que 100%. Que, o sea, dices, pero ¿esta gente se quiere o Ahí hay no sé, da la impresión de estar leyendo un periódico, la sección internacional. Y sí, por eso también me gusta tanto la relación de Grace y Lucille, sí. porque es de las pocas que con muy leves pinceladas, a veces claro, porque tampoco podía abundar mucho en este tema porque tenía que estar todo un poco maquilladete, pero con muy leves pinceladas da a entender que se quieren. Sí. Sí, que se quieren. Hay un momento en el que cuando Frances se pone de parto y se van Oscar y Billy, se llama, a casa a la granja, ¿no? de Grace y Lucille, que ellos le dicen, no, es que no vamos a poder dormir porque vamos a estar pendientes del teléfono, y ellas dicen, bueno, pues dejad la puerta abierta. Y nosotras nos tenemos que ir a la cama porque bueno, pues llevamos una granja y tenemos que madrugar mucho, ¿no? Y están subiendo las escaleras, y en una frase te dice que Lucille pone la mano encima de la de Grace para despedirse. Y es que ahí ya dices, es que se quieren. Y te atraviesa. No, total, con una delicadeza y una ternura. Y es eso sin ser nunca evidente, sin necesidad de... Simplemente con esta... Bueno, es que McDowell era buenísimo escritor para meter con maestría pinceladas de terror, pero también pinceladas de ternura y de amor queer, ¿no? Que es increíble. Y al final es una representación como muy fidedigna, ¿no? Porque son dos tías que para poder vivir tranquilas y poder dormir en la misma cama se tienen que ir a una granja en mitad de la nada a decir que la familia dice que no saben dónde están, no sé dónde se han ido. Entonces es bastante realista de cómo se tenían que hacer las cosas, y en muchos casos seguramente ahora también. Que es vivir como escondidas en el anonimato para poder quererse, para poder subir a la planta de arriba y colocar la mano encima de tu mujer en demostración de afecto, ¿no? Entonces me gusta mucho esa pareja por esto. Total. Y además es una pareja que McDowell hace empezar por casualidad y por necesidad, en el sentido de mandan fuera a Lucille para protegerla del escarnio público por dar a luz un hijo de una violación, ¿no? Y ya lo vemos un poco en las otras sesiones, pero eso, McDowell
no castiga al personaje, no se recrea con el trauma de la violación en ningún momento. Tanto Lucille como Tommy, Lee James, ¿se llama? ¿El hijo que tiene? Tommy. Yo ya con los nombres ya los tengo... O sea, bueno, como a mí tal me bailan, sí. Como el hijo de Lucille, bueno, tienen una vida feliz. Sí. Sí, y no se problematiza en ningún momento, creo, ¿sabes? No hay un dramatismo. O sea, McDowell da, ¿cómo se dice? Reserva muertes dramáticas y traumas para... De hecho, para los violadores, no para los hijos de una violación y mucho menos para las mujeres violadas. Sí, a ese niño le roban también se le birlan a Grace y a Lucille. Pero se lo birla James, ¿no? Se lo birla Queenie. Se lo birla Queenie. Ah, es verdad. Que luego le dicen, así nos sentimos nosotras. Como ahí hay unos... sí, ves que los niños es alucinante. O sea... Bueno, es que es dual, ¿no? En plan, o sea, por un lado se puede leer como familia horizontal, que los niños son de todo el núcleo familiar, ¿no? Y da igual que estén con... O sea, es un núcleo familiar tan horizontal que son tanto tuyos como míos. Y por otro lado se puede leer como los niños como moneda de cambio, ¿no? Sí. ¿Cómo lo lees tú? Pues yo creo que... McDowell dijo en una entrevista que él no concebía una infancia feliz. Creo que la vulnerabilidad de la infancia y la desprotección. En Blackwater hay una desprotección total de la infancia y creo que, bueno, pues desde niños que acaban en el río... No sé si hago spoilers. No sé, la última vez, hace un mes... Creo que había alguien que no lo había terminado. Ahora no sé cómo estamos. ¿Lo viste? ¿Todo el mundo ha terminado la saga? ¿Sí? Muy bien. Pues mira, ya. Bueno, pues acabas despiezado en el río. Qué bueno que no querías hacer spoilers de esto. ¿Sabes? Aquí hemos hablado del final. O te dicen, a partir de mañana vives con tu tía Paca. Ya, total. Y no hay... No tienen voz, ni voto, ni derechos, ¿no? Claro, entonces... Ya, mira, no lo había leído, sí, no había tenido esa atención a la vulnerabilidad de la infancia. Y al final son niños que o se largan y no vuelven, como Danjo, Total. que dice yo paso de esto, o acaban repitiendo patrones, claro, pues como son las infancias, cuando una infancia es infeliz, como decía McDowell, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues sí, para mí el terror está ahí. No tanto en... monstruos verdes o grisáceos. Total. En el fondo del Blackwater. Bueno, en puertas de armarios sí que hay terror, ¿eh? Pero porque salen niños. Bueno, es verdad. Es que, no, claro, es verdad. ¿Qué es niños? Verdad. El que previamente es que hay... No, claro, no, y además o sea, la puerta del armario es un o sea, el miedo, la escena terrorífica la protagoniza siempre Frances, con un miedo muy profundo, muy humano y muy de niño, que es no saber qué hay al otro lado de la puerta y sobre todo no poder, bueno, que no tenga sentido, en el sentido de no poder prever, cuando crees que está abierta la puerta, vas a tocarla y está cerrada, cuando crees que está cerrada vas a tal y está abierta, ¿no? Y eso es lo que da miedo. Esto a mí me ha pasado desde que leí Blackwater alguna vez, de pensar que algo está... ¡Buah! Tú eres lectora y consumidora de terror, yo no. No entiendo. Y esto si vives sola es que es como... Oye, Rebeca, lo paso fatal, de verdad. Sí, de tú pensar que no, dejé la ventana abierta, cerrada. Y dices, ya está pasando. Pero bueno, es un terror muy, muy infantil también, ¿no? El que haya un límite muy, muy estructural de la casa, ¿no? Como es una puerta y un armario y no atreverte a mirar dentro, ¿no? Como es como mirar debajo de la cama. A mí me contaron, seguro que te la contaron a ti también, la historia esta de... típica historia de creepypasta, una chica que tiene un perro... Ah, sí. Los locos también sabemos lamer la mano. Exacto, ¿sí? ¿Sabéis la historia? Claro, que quizás es algo generacional. No sé si lo voy a contar bien, pero es que me impresionó, entonces creo que sí. Es una chica que tiene un perro, ¿no? Y el perro siempre duerme a los pies de su cama, ¿no? A los pies de cama de ella, entonces ella... y siempre que se va a dormir, pues ella le pone la mano y el perro le chupa la mano, ¿no? Y ella dice, ya me puedo dormir tranquila. Y entonces...
he hecho mucho salto, pero entonces una de estas, ella hace el mismo ritual, etcétera, le chupan la mano y mira y no es su perro, sino es un hombre que se cola en su casa y le dice que los locos también pueden de esto la mano. Aterrorizada yo por eso. He de decir que en mi versión, la versión que llegó a mi pueblo, la chica era ciega, escuchaba por la radio que se ha escapado un loco, cerraba las puertas acojonada y lo de los locos también sabemos lamer la mano lo leía al día siguiente con la sangre del perro escrito en la pared. Creo que era esa. Perdón, le he contado fatal porque evidentemente mi cabeza bloqueó las partes más traumáticas y miedosas. Me quedé con lo esencial, que bastante miedo da. Lo de, bueno, eso, pues desviadísimas del tema de la charla, pero eso. Frances, y de nuevo, Frances es una niña que es la que se enfrenta a este terror infantil con un niño que también es súper desprotegido, un niño más vulnerable incluso que los demás niños que aparecen en Blackwater, que es un niño con una discapacidad. Lo ponen a jugar con Sadie y porque con Mary Love, Grace. porque Y la Grace lo tira por las escaleras. Claro, pero porque Mary Love, la hija de no quiere que Grace y Sadie se hagan amigas, porque Exacto. como buena racista no quiere que Grace tenga una amiga negra, y entonces dice, pues mira, les voy a asignar al pobre Robert a su cuidado. Sí, porque Frances, yo creo que el gran miedo de Frances, volviendo a nuestro ítem de la charla, el gran miedo de Frances siempre es haber nacido diferente. 100%. 100%. Esto es muy de infancia queer. El ser consciente de que has nacido diferente y de que es probable que tu entorno no lo acepte, no te quiera. Bueno, y tener que irte al río, ¿no? Cuando aceptas tu verdadera naturaleza. Eso es muy queer, sí. No, pero... No, sí, claro. Claro, convertirte en un monstruo verde es muy queer, ¿no? No, pero sí. En el sentido que al final, a veces, cuando con el miedo a ser diferente, etcétera, la única solución que encuentras, como el mismo McDowell, es dejar tu casa atrás para siempre, ¿no? Creo que si nos ponemos... No tengo ni idea de si McDowell hacía esta alegoría, pero puede interpretarse también así. Creo que es lo guay de Blackwater, que son todas interpretaciones sobre interpretaciones, en plan, y aquí estamos charlando. Pero sí que tiene y mola mucho la conversación esta que tiene con Elinor, con su madre, cuando le dice, pero porque no entiende lo que es, ¿no? Esta conversación que supuestamente todos los niños que nacemos sintiéndonos diferentes deberíamos de tener con nuestros padres, pero hay algo malo en mí. Total, he hecho algo mal, sí. Y Elinor le dice lo de, pero ¿hay algún problema con Grace porque haya nacido con predilección para las mujeres? Es verdad. Que dices, mira qué fino, que es verdad. Qué buena atención al detalle. Es verdad. Ya está, ya las carreteras confluyen y, es verdad, y entiendes que bueno, que todos que sí, que es una metáfora de esto, nacer diferente, ¿no? Claro, y de sentirte un monstruo, ¿no? Por tu inclinación sexual y a veces... Y también lo hace con el brillantísimo, con el tópico no tópico, con aquello tan criticado y poco representado que es la madre abandonando a la familia, ¿no? Es decir, Frances abandona a su marido y abandona a su otra hija, ¿no? Y eso también es un pedazo de tema que él introduce ahí, una valentía para introducir un tema que si incluso ahora hay pocas ficciones o incluso ahora tenemos conversaciones sobre madres que abandonan, ¿no? Y hay mucha culpabilidad de las mujeres, etc. Imagínate entonces. Que, claro, abandonaba para irse a cuidar a su pequeña al río. Claro. Bueno, y para escapar de la... Sí, claro, y para escapar de aquel entorno en el que, opresivo, que jamás se sintió ella. Claro. Elinor, sin embargo, hace el camino opuesto, ¿no? Sí, ella es como de la libertad, por así decirlo, al encorsetamiento del mundo familiar. Y aparte de Elinor, creo que disfruta siendo matriarca también, aunque sea una matriarca muy diferente a Mary Love, etc. Es matriarca y es quien maneja el cotarro, ¿no? En esa familia. Sí, al final, a mí, cuando terminé la saga, me quedó la gran duda de Elinor por qué se queda en Perdido, ¿para proteger a los Cascade o para proteger al río? Mira, en la pasada sesión
tuvimos también esta pregunta. Creo que nadie sabe la respuesta, entonces está muy guay. Entonces tú dices para proteger al río. Yo creo que puede ser. O sea, que al final todo parece como una estrategia, ¿no? Esta gran mente suya que adivina dónde está el petróleo y que consigue que los Cascais sean cada vez más ricos, cada vez más importantes en el pueblo, cada vez más poderosos de que se hacen con la política de perdido completamente. Parece que es un poco visionaria y que al final lo que está haciendo es o sea, como toda... O sea, al final no te queda claro qué especie es, ¿no? Es una especie diferente, pero toda especie lo que quiere es la supervivencia. La supervivencia y fundar un hábitat, ¿no? Este hábitat es mío y es donde va a prosperar mi especie. Y da la impresión de que, igual me estoy metiendo ya aquí en encuentros en la tercera fase. Hostia, no lo había leído para nada así, pero por eso me encanta esta saga. O sea, cada persona... Pero da la impresión de amor. Da la impresión desde que está en el Osceola diciendo no, ha subido la riada, ella lo que está haciendo es hacer un nido. Estoy procesando esto. No, hostia, no es que no lo había leído así para nada. Sé, yo me quedé como con esa sensación, ¿no? Que todo es un... Ya. Y Frances y Nerina y tal, pues no sigue la especie al fin y al cabo. Sí, pues tanto lío. Pa' eso. Bueno, tía, pues tampoco es que los humanos seamos mucho más sutiles, ¿sabes? No, porque somos humanos, somos falibles, somos egoístas. Joder, pues... Joder, eres casi una diosa, ¿sabes? ¿Y 6 libros para mantener tu especie? Bueno, ella necesitaba un río y necesitaba niños. Una hija. Bueno, necesitaba muchos niños todo el rato. Claro. Vale, me interesa. Reconduzco un poco el tema. No sé si hay algo más de Blackwater que quieres decir o quieres hablar, ya que has leído las otras obras de McDowell que yo no he leído y que creo que... No sé si alguien ha leído algo más de McDowell. ¿Sí? ¿Qué has leído? Hojas doradas. No, yo tengo muchísimas ganas de leerlas todas. Aquí también hay representación de personajes queer. Hay dos boxeadoras que son evidentemente... pareja. No sé si quieres hablarnos como lectora avanzada en la obra de McDowell, si quieres hablarnos también de las representaciones en otras obras. Pues suyas. Yo creo que en casi todas, al menos de lo que yo he leído, en casi todas hay, en algunas son como más evidentes que en otras. Esta, por ejemplo, es como muy claro. En Los Elementales, que es considerada su gran novela de terror. Dicen que es la que da más miedo, ¿no? Mira, tiene o sea, las primeras 30 páginas te dejan... O sea, es que la primera escena es una brutalidad. O sea, te quedas con el ojo torcido para todo el libro. No voy a poder. Sí, o sea, empieza con el... Además, es que te va a molar porque también va de matriarcas. Empieza con el entierro de una matriarca. Es en el servicio fúnebre. Y es que... Bueno, no te hago spoiler, pero es que te quedas como... ¿Qué? Y ahí también hay un personaje, creo que se llama Luke, un fotógrafo así como muy pizpireto, él muy... Bueno, que tiene... El sello de la familia. Tiene vibes. ¿Vale? Tiene vibes. Sí. Tiene vibes. Sí, ¿eh? Uh-huh. Y luego hay un cuentito muy guay, también de una maestra que llega a un pueblo y se hace muy amiga de otra maestra. Y se van a pasar juntas los fines de semana a una casa en un lago. No, a Cabin Pond. Se llama, que lo he leído hoy, se llama Cabin Pond, como donde van Lucille y Grace. Bueno, pues... Te has flipado, he pensado, ojo, qué guay. Es que yo creo que Cabin Pond es como un... lugar idílico en su cabeza, ¿no? Sí. Y en su... Sí. Repetía muchos, o sea, yo no lo he leído, pero por lo que he visto, repite muchos lugares, se interrelaciona, en plan, tiene su propia geografía imaginaria de Alabama, y Babylon sale varias veces, Cabin Pond... También, sí, creo que en otras sale Perdido también nombrada, en plan, se hizo como su propio mapa de Alabama, y Cabin Pond parece que es el retiro, el sueño de toda lesbiana. Sí, bueno, sería mi sueño. Es el marinador de... Marinador ciudad de lesbianas. Te vas ahí, te montas una granja. Maravilloso. Además, nada más. es guay porque te lo imaginas así como en diferentes momentos espaciotemporales
y como que, pues yo qué sé, años 40, Grace y Lucille. ¡Ay, qué bonito! Siempre va llegando Claro. una nueva pareja. Claro. Y sí, estas también, bueno, son, Claro. son Aunque en este bastante. caso no termina bien. No. Y es sin hacer spoiler por si alguna vez lo leéis, pero creo que es una crítica muy, 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 muy feroz al sistema heteropatriarcal y a cómo se castiga la disidencia sexual en este caso. Sí, al final hay mucho de... O sea, hay un hombre enamorado de una de las dos mujeres, ¿vale? Y algo pasará para que el amor entre las dos mujeres... O sea, es curioso porque en este caso, en este cuento, ves claro que lo más, el gran pecado que puede cometer una mujer no es amar a otra, sino dejar plantado a un hombre que la ama. Total. Ahí es donde la rabia, ¿no? El límite. La has liado mucho porque no responder al deseo masculino es lo que te va a condenar. Sí. En la condena, sí. Sí. Ahí entran las dinámicas de violencia y de tú eres mía. Claro. Y me parece inteligentísimo hacerlo a través del terror. Sí. O sea, es que ese cuento, yo no sé cuántas páginas son muy pocas, pero acojona. Y acojona, no hay sustos, no hay armarios, no hay tal. No es porque yo sea muy sensible. Este da miedo, de verdad, pero muy sutil. Al final, y más en esos años, porque yo creo que como era terror y era un género, siempre se ha considerado un género menor, un género más de nicho, más generalista, más comercial, más en plan... Entonces, reivindicar derechos sociales o hacer política con una novela de terror daba más de paso que cualquier otro tipo de novela. Entonces, McDowell pudo poblar sus universos de personajes que estaban prohibidos en aquella época. Total. Y como era terror, pues no hubo un ataque frontal. Claro, nadie se escandalizó. Bueno, un poco con la ciencia ficción, ¿no? Históricamente. Claro. Bueno, estos géneros menores precisamente permite más libertad de ir colando cosas, ¿no? Con la excusa de lo paranormal o de tal, tienes más libertad para que las cosas no sigan su lógica y meter personajes. Y al final el terror tiene como una larga tradición de esto, ¿no? Sobre todo del queerness. O sea, lo vampírico siempre ha estado muy ligado a lo queer, ¿no? Porque al final, era una forma muy, muy inteligente, creo, de denunciar algo, de exponer una denuncia, ¿no? Nosotros existimos, y fíjate si existimos, que en cada novela mía te voy a meter uno o dos, como poco. Total, sí. Te iba a preguntar si querías hablar de alguna obra más, alguna en particular que hayas leído. Bueno, luego tienen las novelitas, las novelas. Eso es lo que quería decir, sí. Él escribió mucho con seudónimo porque, en una entrevista, sin explayarse demasiado, explicó que a su editorial, cuando él empezó a hacer más activismo para el colectivo LGT. Sí, en la National Gay Task Force. Pues se empezó a entrar un poco en conflicto con el hecho de que fuese un autor publicado, y a la editorial no le interesaba demasiado que su nombre apareciese asociado, ¿no? Total. Y empezó a escribir con seudónimos, y con seudónimos hizo muchísimas cosas, pero muchísimas. Y una de ellas... Y no todo terror, ¿eh? Hizo ficciones históricas, hizo guiones para televisión, hizo aventuras, hizo de todo, o sea, de todo. Es que... Sí. Y una... En Ohio está todo eso. Estas que hizo, las 4 que hizo sobre los detectives, son un camarero gay y su colega y su amiga, que se ponen a investigar asesinatos. Y súper, o sea, todo esto es como muy alejado de Blackwater, ¿no? Blackwater es como muy elegante, muy, muy clásico, muy saga, familiar. Esto es todo sórdido, pulp.
una Sí, sí, cosa full pub, de sí. bares neoyorquinos. Bueno, es así, está ambientada en Boston, finales de los 70, Sí. principios de los 80. Él es camarero, es barman de un local donde solo van hombres homosexuales también y con su mejor amiga, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lovelace. ¿Lo tengo aquí? No, digo Valentine and Lovelace, porque son Daniel Valentine y Clarice Lovelace, y son como una pareja de detectives improvisados que se ponen a investigar asesinatos, ¿no? En medio de toda la retórica homofóbica. ¿Son asesinatos todos? Sí, creo que sí. Además planta como un detective así que es muy, muy clasicorro, muy señor que bebe whisky y así, que alcanfor, ¿sabes? ¿No? Y sí, son, vamos, solo... Crímenes homófobos, ¿no? Sí. Qué guay, qué guay. Que no, claro, pues por ser de la naturaleza que eran, no importaba. No eran investigados y necesitaban, ¿no?, de una investigación paralela. Sí, sí. Es decir, es lo que digo, o sea, obviamente se implicó activamente y en colectivos, etcétera, pero además nos regaló esta enorme escritura política que no lo parece, ¿no? McDowell no necesitaba más que poner sus personajes queer a hacer cosas que los personajes hetero hacen todo el rato en el resto de literatura más canónica, ¿no? O sea, es una pareja clásica de detectives, ¿no? Pero con este giro. Y aparte, no las he leído, tengo muchas ganas de leerlas, pero creo que es como muy divertido, muy pasado de vueltas. Bueno, ¿Lo has leído? Yo he leído una solo. ¿Y qué tal? Es como frenético, es muy guay. ¡Qué guay! Además, bueno, no sé, McDowell decía que una de las cosas que más miedo le daban es que le dijesen, di algo gracioso, que eso le paralizaba y que lo único que sabía hacer era sentarse a escribir un diálogo de 5 páginas que fuese ingenioso, ¿no? Y esto aquí se ve, ¿no? Porque ¡Qué guay! Son diálogos con puro ingenio. O sea, y esa es la mejor manera también de ser gracioso, ¿no? Total, bueno, es cuando te sales con naturalidad. Es decir, o sea, no puedes ser gracioso, intentar ser gracioso porque nunca funciona, pero la gente realmente es graciosa como McDowell. De hecho, en Blackwater hay un humor negro por ahí que no es el tema ni es una novela graciosa, pero se reconocen esos pequeños puntitos de sarcasmo, de cinismo, de mira lo que es así, ¿no? Se ha puesto en plan y sí. Los zascas, sí. Cuando Oscar le pregunta algo a Elinor y Elinor se le queda mirando así... Lo que tú quieras. Sí, sí, bueno, en la descripción de los hombres, por ejemplo, eso es increíble. Como todos los hombres son unos inútiles, ¿no? Pues sí, la verdad es que en Perdido... no aparece la palabra pusilánime, pero... Pero sí, se pudiera... no sé, pero podría aparecer. Sí. Pero esto lo deja claro desde el principio. En plan, aquí mandaban, o sea, los hombres eran los que firmaban los negocios en los despachos y de cara afuera, pues evidentemente eran quienes ostentaban el poder y quienes tenían el dinero, pero eran las mujeres las que... Claro, los que manejaban el cotarro. Pues sí, pues no mucho más se sabe sobre la vida de McDowell. Es que, te lo juro, creo que he podido leer 6 fuentes para preparar la charla. No sé si tú has tenido más suerte. Quizás como editora tienes un attention span, una capacidad de atención más... Bueno, sabemos que militó o que formó parte de estos grupos o organizaciones que lucharon por los derechos civiles y del colectivo queer y que consiguieron, bueno, fueron años como muy clave, ¿no? Porque gracias hasta la National Gay Task Force se consiguió que la homosexualidad dejase de ser considerado un trastorno mental. Total. Esto es fuerte. Sí, esto entró en los años 50 y consiguieron que saliese en los 70. Pues sí, o sea, esta organización es la más antigua de Estados Unidos y es del 73. O sea, y eso es lo más antiguo, sí. Es posterior a Stonewall, ¿no? Y ese de esto que hubo, pero sí, 73 es ayer, en términos de historia. Luego también le pusieron un poco las pilas al Partido Demócrata de bueno, tienes que incluir en tu programa avances sociales para
para la gente, o sea, para la gente del colectivo, ¿no? Ya había sucedido Stonewall, ya la gente estaba saliendo a la calle, las detenciones, la violencia era extrema. Esto hay que incluirlo en los partidos políticos, claro. porque bueno, evidentemente al final los avances sociales se consiguen, da la impresión, más gritando en la calle o poniendo el cuerpo, pero bueno. Claro, ¿quién pone el cuerpo, no? Siempre las mismas. Entonces le metieron mucha caña al Partido Demócrata para que tuviese un programa ni que fuese de esto de despenalización de la homosexualidad, y bueno, y esto sigue en curso, quiero decir. Sí, solo hay que poner las noticias para ver que la administración actual está, va a saco contra el colectivo queer, en concreto contra el colectivo trans. Luego fueron los primeros que emitieron un documento de un estudio de crímenes de odio en Estados Unidos, que no se tenía en cuenta, claro, porque no interesaba. Claro. Y sobre todo, una cosa muy importante, exigieron que la administración, en este concreto la administración de Reagan, se hiciese cargo, que tomase medidas en la pandemia del SIDA, ¿no? Porque es que era escandaloso que se estaban muriendo y el presidente ni siquiera, tardó 5 años en pronunciar la palabra SIDA en uno de sus apariciones públicas. O sea, que lo había obviado completamente y que no se quería hacer cargo de una crisis de salud tremenda. Sí, ¿no? Y se estaba pensando que con esta indiferencia que se convierte en activo odio, por así decirlo, con esta indiferencia hacia la pandemia del SIDA se cobraron millones de víctimas, miles de víctimas, una entre las cuales el mismo McDowell, ¿no? Sí, claro, es que a día de hoy creo que se contabilizan unos 37 millones de muertes por el SIDA VIH, o por afecciones relacionadas con el SIDA. Eso sí. Una barbaridad. 7 millones, ¿eh? Y durante muchos, los primeros casos, como de finales de los 70, ya se empezó a identificar qué es lo que estaba pasando en el año 80-81, y no se hizo nada, se dejó estar hasta el 85-86. Esto quiere decir que ya había comunidades enteras claro, condenadas a muerte. Y bueno, claro, una culpabilización, no sé, es que se decían barbaridades sí, que lo vemos hoy, y es que parece increíble que un dirigente político saliese por la televisión diciendo que esto pues era básicamente lo que tocaba, ¿no? Pues el designio de Dios para los pecados del... Ya, pero lo que me pone triste, y no quiero acabar con una nota triste, pues que hemos pensando en una nota esperanzadora, vale. Pero que cambia el tema, pero no cambian las retóricas, ni cambia la persecución. Es decir, ahora el foco, lo has dicho tú antes, en el colectivo trans tenemos este foco, ¿no? Esta desinformación, esta absoluta indiferencia que se convierte en violencia activa, es decir, el no tomar medidas de protección para el colectivo trans. Sí. Bueno, pues es que al final siempre se ataca a los mismos y siempre se va a por los más vulnerables, a por los grupos minoritarios con unas vulnerabilidades que tú mismo has creado. Tú te encargas de que vivan en precario, y como viven en precario puedes ir a por ellos de manera más efectiva. Bueno, McDowell luchó sus 49 años de vida, que ojalá hubiesen sido más, pero lamentablemente fue una víctima más. Luchó los 49 años de su vida para que esto cambiase, y cambió mucho. Creo que cambió mucho, sino para él también, para su entorno, para su familia elegida, para todos nosotros, porque a mí mismamente
Cuando está pasando el segundo libro de Blackwater, a mí no me hubiesen dejado entrar en Estados Unidos porque tenía prohibida la entrada cualquiera que tuviese el mínima pinta de... Total. Entonces, bueno, fue uno de los que puso el cuerpo. Sí. Y puso el cuerpo y puso toda su vida al servicio de la causa, porque al final a él le encantaba escribir mucho y profusamente y publicar mucho, y yo creo que él decía que mejor que se le valorase como autor con 100 libros en la estantería que con 2, ¿no? Porque bueno, pues porque se valoraría mejor su trabajo. Y al final yo creo que también había una parte de cuanto más escriba, más activismo puedo hacer en mi escritura. Total. Y más puedo distribuir, pues, no sé, literatura en la que mucha gente se pueda ver identificada y quiera leer sencillamente porque se ve en ella. Claro. Que esto era algo que... Bueno, y porque es súper entretenida. O sea, es que encima me veo reflejado en ella, no veo reflejado un drama, veo reflejado aventuras, historias, en plan literatura sí. O sea, ¿sabes? También hay entretenimiento para mí, ¿no? Que me siento tan diferente a los demás. Creo que ese es el mayor logro activista de McDowell, conseguir divertir y hacer que aunque te sintieras diferente y que no encajabas y que eras un pez fuera del agua, pudieras divertirte y encima reconocerte en ello, ¿no? Sí, hijo, ojalá la Rebeca de, no voy a decir de 10 años, porque me leo esto con 10 años y a lo mejor no vuelvo a dormir jamás. Pero ojalá la Rebeca de 14 hubiese llegado a la biblioteca y hubiese visto en un lomo la riada, esto qué es, y lo hubiese cogido, porque hubiese supuesto un cambio bastante importante en mi manera de entender el mundo, la verdad. Qué bonito. Pues muchas gracias, Rebeca. Mil gracias por venir vosotras, desde Burgos y por contarnos. Por invitarme. Tú, de esto, gracias. Si todavía no quieres dejar atrás Perdido y quieres estar al tanto de todas las novedades del universo Blackwater, además de recibir contenido en exclusiva y entrar a formar parte de una comunidad de lectores única, te esperamos en sagablackwater.com.